Hare Krishna, buenas tardes a todos los Vaishnavas, mis reverencias. Todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros un viernes más en esta lectura barra estudio de la Bhagavad Gita tal como es de Srila Prabhupada. Hoy nos toca el texto 5 del capítulo 6, de los cuales nos va a guiar Hari Vilas Prabhu desde Estados Unidos, California. Hare Krishna Prabhu, cuando quieras puede abrir su micrófono y comenzar la clase. Haribol, bienvenidos a todos. Bueno, primero, Prabhu Tameshwara, gracias ahí por la invitación. Bueno, agradecer a los del Yatra de Bahía Blanca. Entonces, así el verso que nos toca puntualiza sobre la mente como nuestra amiga y como nuestra enemiga. Entonces, pertenece al capítulo 6, Dhyana Yoga, que aquí Krishna empieza a hablar sobre el sistema de yoga. Sobre el Dhyana significa meditación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces podría surgir una pregunta como ¿cuál es la necesidad de practicar este sistema de yoga que Krishna está instruyendo a Arjuna? Una introducción. Primero entender qué es la mente, porque si vamos a trabajar sobre un aspecto, debemos entender qué es la mente, si no, no tenemos dónde empezar a trabajar. Entonces, en un libro que se llama Bhagavad Gita 6 temas, mi maestro espiritual, Purushatraya Swami, nos dice, la mente es un cuerpo sutil. En el Bhagavad Gita se le llama el sexto sentido, el sentido interno. Mana, Shasta, Nindriyai. Esto pertenece al Bhagavad Gita 15.7. La mente es muy fuerte y dominante. La mente descontrolada domina el cuerpo y la inteligencia de las personas. Las adicciones son dinámicas perversas creadas en la mente, al punto que la persona pierde el control de sí misma. También están las manías, los malos hábitos, etc., que se convierten en mecanismos automáticos de la mente y de la persona que en su mayoría ni siquiera es consciente. En resumen, una persona así se vuelve esclava de su propia mente. La mente tiene tres mecanismos principales: pensar, sentir y desear. La mente siempre está produciendo deseos. Si no hay control y una restricción apropiados de los deseos que surgen en la mente, la tendencia es convertirse en una compulsión. Las impresiones externas en forma de conocimiento y sensaciones entran a través de los sentidos y van a la mente. Parte de la información que viene a la mente se retiene en la memoria. En cualquier momento podemos activar la memoria y recuperar hechos y datos pasados. Entonces, vamos a leer el verso del Bhagavad Gita que nos dice en sánscrito. Udaret atmanat manam natmanam avasadayet. Atmaiva hi atmano bandhur atmaiva ripur atmanaha. Traducción. Uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. La mente es la amiga del alma condicionada, así como también su enemiga. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La palabra Atma se refiere al cuerpo, a la mente y al alma, dependiendo de las diferentes circunstancias en que se emplee. En el sistema del yoga, la mente y el alma condicionadas son especialmente importantes. Como la mente es el punto central de la práctica del yoga, la palabra Atma se refiere aquí a la mente. El sistema del yoga tiene por objeto controlar la mente y apartarla del apego a los objetos de los sentidos. Aquí se recalca que a la mente se la debe adiestrar de modo tal que pueda liberar del fango
de la nesciencia al alma condicionada. En la existencia material uno está supeditado a la influencia de la mente y los sentidos. En efecto, el alma pura está enredada en el mundo material porque la mente está enredada con el ego falso, el cual desea enseñorearse de la naturaleza material. Por lo tanto, a la mente se la debe adiestrar de modo tal que no se vea atraída por el brillo de la naturaleza material y de esa manera se pueda salvar al alma condicionada. Uno no debe degradarse por la atracción hacia los objetos de los sentidos. Cuanto más lo atraigan a uno los objetos de los sentidos, más se enreda uno en la existencia material. La mejor manera de desenredarse consiste en ocupar siempre la mente en el proceso de conciencia de Krishna. La palabra hi se emplea para recalcar este punto, es decir, que uno tiene que hacerlo. También se dice, mana eva manushanam karanam banda mokshayo, bandaya vishaya sango murtaya nirvishayam manaha. Para el hombre, la mente es la causa del cautiverio y la mente es la causa de la liberación. La mente que está absorta en los objetos de los sentidos es la causa del cautiverio. Y la mente que está desapegada de los objetos de los sentidos es la causa de la liberación. Amrita Bindu Upanishad 2. Luego la mente que siempre está dedicada al proceso de conciencia de Krishna es la causa de la liberación suprema. Entonces, pidiendo el permiso y las bendiciones de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de ISKCON y maestro espiritual, Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya, y de los devotos. Entonces, aquí en el significado, Srila Prabhupada nos está hablando de esto de apartar la mente de la atracción de los objetos de los sentidos. Debemos así recordar que cuando nosotros tomamos este cuerpo en esta vida actual, fuimos trasladados con una cierta conciencia desde la última vida hacia esta vida. Entonces, nosotros tenemos determinados sentidos, estos sentidos tienen determinadas formas por los deseos que nosotros tuvimos en la última encarnación. Y estos se agrupan alrededor de la mente. Entonces, como nos dijo al principio, la mente es considerada el sexto sentido. Y es la mente la que controla los sentidos. Entonces, en conciencia de Krishna, nos incitan a que nosotros entendamos la dinámica de cómo funcionan los sentidos. Aquí en lo que leímos, de lo que explicaba mi maestro espiritual, los sentidos funcionan como los que captan la información del mundo externo. Nosotros interactuamos en este plano a través de los sentidos, como vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que oímos. Entonces, todos los objetos están puestos para que atraigan nuestra atención. El mundo material es creado por impulsos. Estos impulsos tienen que llamar nuestra atención. Nosotros vemos, aunque estemos mirando derecho, vemos una luz o algo que parpadea aquí y nuestro ojo instantáneamente le llama la atención. O escuchamos un ruido y también nos llama la atención. Nuestros objetos, o sea, los objetos constantemente quieren atraer la atención. Si nosotros nos identificamos que somos este cuerpo material, esta persona que ha nacido en cierto lugar con ciertas características y nos identificamos con el condicionamiento material, creemos que somos la mente. La mente tiene tres funciones: sentir, desear y pensar. Si nosotros vemos cierto objeto o escuchamos o etcétera y dejamos que la mente decida, se sentirá atraída. Entonces, conciencia de Krishna no nos niega la complacencia de los sentidos, pero no la complacencia desenfrenada de los sentidos, o la complacencia descontrolada que cualquier cosa todo el tiempo me arrastra la mente de un lado para otro. Conciencia de Krishna nos enseña a ser regulados, a ser autocontrolados. Esa es la finalidad de la práctica del yoga. Recordemos que aquí Krishna está hablando del sistema de yoga óctuple, donde Krishna explica primero karma yoga y etc. Pero la finalidad del yoga en sí, yoga significa unión, y es esta unión, como dice mi maestro espiritual, de qué con qué o de quién con quién.
Nosotros debemos entender que yoga, en nuestro caso, como practicantes de Bhakti Yoga, significa unión con Krishna, unión de un alma individual con la superalma. Es esto lo que buscamos, establecer una unión. Conciencia de Krishna nos dice que esa unión está en nuestros corazones, está en un estado latente, solo la tenemos que revivir. Entonces, todo el proceso de conciencia de Krishna, todas las prácticas devocionales que nosotros hacemos en conciencia de Krishna, es para que nosotros podamos revivir ese estado, esa relación con Krishna. Entender quién es Krishna, entender quiénes somos nosotros y entender qué relación tenemos con Krishna. Cuál es nuestro servicio hacia Krishna. Sirvientes eternos. Esa es nuestra posición constitucional. Entonces, si el devoto o el practicante de conciencia de Krishna no tiene la posibilidad de conocer todo este sistema que nosotros estamos conociendo y es una persona del mundo material que está en ignorancia, cree que la vida y el propósito de la vida es la complacencia de los sentidos. Todo su día a día es, ¿no?, arrastrado por la mente. Mi maestro espiritual da un ejemplo como un niño. Un niño así actúa así impulsivamente, ¿no? Puede estar llorando y nosotros le mostramos un objeto y automáticamente frena de llorar. Puede estar haciendo una cosa y si la llamamos la atención con otro objeto también. Y así somos nosotros también. Ese es nuestro estado condicionado. Un punto muy importante. Debemos entender que los sentidos son espirituales. Los sentidos están hechos para complacer a Krishna. Por eso olemos una flor, por eso tocamos el fuego cuando está ofrecido a Krishna. Estas prácticas que estamos haciendo siempre tienen para que nuestros sentidos se purifiquen. Y esto purificar significa volver al estado original de los sentidos, que son espirituales. Pero cuando nosotros entramos en este cuerpo material, tenemos una concepción errónea y pensamos que es o deben ser utilizados para nuestra complacencia. ¿Para complacer qué? El cuerpo. Porque nosotros, sin conciencia de Krishna, tenemos una concepción material de la vida, corporal. Entonces pensamos que estos así instrumentos que tenemos en el mundo material son para complacer este cuerpo. Entonces aquí el verso nos habla así de la mente como nuestra amiga y nuestra enemiga. Entonces el proceso de conciencia de Krishna, ¿no?, como decía antes, nos enseña a regularnos. En el principio de todo nos enseña a entender quién es la mente. Porque como decía antes, no podemos sí trabajar sobre algo que no conocemos. Entonces, ¿cómo entender si mi mente es mi amiga o mi enemiga? En una clase, Srila Prabhupada explica que si nosotros le damos la oportunidad a la mente de que ella decida, va a ser nuestra enemiga. Nuestra enemiga en cuanto a si yo quiero reconocerme como este ser espiritual y alma que soy. Porque me va a arrastrar hacia un lugar que es el mundo material. Y recordemos que el mundo material no trae felicidad al alma. La única actividad que da placer al alma es el servicio devocional, una actividad trascendental. La única actividad que hace el alma para Krishna, para los devotos. Pero si yo lo hago desde una complacencia personal, ¿sí?, pensando que soy este cuerpo, actúo egoístamente. Y conciencia de Krishna nos enseña esto, no actuar egoístamente. Y es muy difícil porque nosotros venimos de una dinámica del mundo material donde siempre tengo que ser yo. Yo en primer lugar, yo pienso en mi bienestar, yo pienso en querer ser feliz, yo pienso, porque es natural, porque el alma es bienaventurada por naturaleza. Pero estamos intentando darle placer al alma con actividades del mundo material, que nunca va a ser posible. Srila Prabhupada nos dice, nunca va a pasar. Es una esperanza que nunca va a llegar a dar su fruto. Entonces, este proceso de conciencia de Krishna solamente nos da información de cómo actúa el mundo material, de quiénes somos nosotros y cómo nosotros interactuar con estas leyes del mundo material. Nosotros no vamos a poder romper las leyes, o sí, pero seremos castigados.
Entonces el devoto en conciencia de Krishna o el practicante no debe buscar así como ponerse por encima de las leyes del mundo material pensando que las va a vencer o pensando que va a tener éxito. No, solamente debe entender cómo funciona. Entonces, leíamos el otro día en una clase algo muy interesante que decía Srila Prabhupada. El conocimiento está puesto al servicio de la comprensión. Nosotros leemos, estudiamos, tenemos estos servicios devocionales de escuchar, hablar sobre Krishna, para que nos ayude así a entender mejor la dinámica del mundo material, qué hacemos nosotros en este mundo, cómo llegamos, cómo podemos salir de este mundo. Entonces, la mente amiga o enemiga. Krishna dice que la mente puede ser nuestra mejor amiga y nuestra mayor enemiga. Para quien controla la mente es nuestra amiga, pero para quien no logra controlarla, la mente se convierte en nuestra enemiga. Imagina un enemigo viviente constantemente, perdón, imagina un enemigo viviendo constantemente cerca de ti. ¿Qué se espera de un enemigo? Solo traición. Así es la mente, descontrolada y contaminada. Entonces, el devoto o el practicante de conciencia de Krishna no debe buscar así un mecanismo donde quiere hacer algo artificial para controlar la mente, ¿no? Otros supuestos prácticas de yoga, yo antes de conocer los devotos practicaba hatha yoga, y nosotros hacíamos asanas, posturas, hacíamos así una introspección, y después venía el samadhi, el trance, la meditación, dhyana yoga, pero nosotros no teníamos el objeto sobre qué meditar, ¿no? Entonces, como leímos, la mente, una de sus funciones es pensar. Entonces surgen pensamientos constantemente. Y uno tiene un mecanismo forzado de querer controlar ese pensamiento, pensando que eso es la meditación en yoga. Conciencia de Krishna nos da el objeto principal de nuestra meditación, que es Krishna. Entonces, siempre nos habla de que Krishna tiene que ser el centro de el centro de nuestra vida, el centro de nuestra casa, el centro de nuestras actividades, porque el practicante lo que busca es estar en contacto con Krishna todo el tiempo. Esta es la finalidad, estar 24 horas, ¿no? Personalmente no tengo esa realización, no estoy 24 horas conectado con Krishna, pero sí tenemos el conocimiento dado por Srila Prabhupada, ¿no? Tenemos el ideal al cual tenemos que alcanzar. Entonces, conciencia de Krishna, el otro día hablábamos algo con los devotos de Rosario. A veces entendemos como que el proceso de conciencia de Krishna es algo extraño y nuestra vida material es lo natural. Debíamos entender al revés. Nosotros pertenecemos al proceso de conciencia de Krishna y el mundo material es algo extraño. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Qué hacemos? Así debería ser, ¿no? Entonces, podríamos superar una barrera de ver al proceso de conciencia de Krishna como algo mecánico, como algo que nos tenemos que imponer. Bueno, ahora apago la mente del mundo material y la conecto a algo trascendental, como si deberíamos sacarnos un chip y ponernos un chip así en una lucha interna. No, nosotros debemos actuar de manera, el proceso de conciencia de Krishna debe ser natural, nuestra relación con Krishna debe ser natural. Pensemos que yo quiero tener una relación con una persona en el mundo material. ¿Me puedo imponer las cosas para que eso funcione? No, no es posible con ningún ser. Pues, si esa relación no se cultiva sanamente, puede durar un tiempo, pero no va a ser así, no va a tener una finalidad productiva, porque estoy intentando hacer algo que no me sale natural. Entonces, si nosotros cuando nos despertamos a la mañana, en vez de querer estar conectado con Krishna, lo apuntamos a algo material, nosotros solamente tenemos que entender dónde y cómo estamos actuando. ¿Cuál es mi primer pensamiento? ¿Cuál es mi primer deseo? ¿No? Sí, bueno, las personas que viven en el mundo
allá afuera tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que hacer sus actividades y no tienen tal vez todo así, las facilidades que tenemos devotos que vivimos en el templo. Pero las mismas facilidades que tenemos en el templo, también si uno no desarrolla ciertas cualidades como determinación, convicción, fuerza de voluntad y etcétera, las puede tener y son una oportunidad más, pero nada más. Entonces mi primera actividad debe ser querer conectarme con Krishna, ¿no? La primera actividad que mi maestro espiritual me enseñó, apenas bajo de la cama, dar reverencias. Porque eso a mí me pone en una actitud sumisa por lo que va a venir en el día. Ya me predispone de una manera de entender que soy un alma que debe dar reverencias al Ser Supremo, porque está agradeciendo por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, por esta nueva, etcétera. Pero si yo arranco pensando que tengo que hacer cosas para mí, ya estoy predispuesto en una actitud egoísta hacia Krishna. Debemos entender que el mundo material también es una energía de Krishna y es una energía divina de Krishna. Entonces, el maestro espiritual explica que la primera actitud que un devoto debe tener es ser agradecido. Si no hay agradecimiento, no hay relación posible con la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Control de la mente. En el verso 6 nos dice, del mismo capítulo nos dice en el significado de Srila Prabhupada, aquel que no puede controlar la mente vive siempre con el peor enemigo. Esta es la finalidad, ¿no? Control de la mente. El verso 26 del mismo verso nos explica un poco de características sobre la mente. Nos dice que es vacilante, inestable por naturaleza. Un yogi debe controlar la mente y no la mente a él. Servir a Krishna con sentidos purificados se denomina conciencia de Krishna. Esa es la manera de controlar los sentidos por completo. Entonces, debemos entender que estamos teniendo la oportunidad de entrar en contacto con algo muy sublime, que es conciencia de Krishna. Estamos intentando restablecer una relación con la suprema personalidad de Dios. Nosotros, como almas individuales, insignificantes, condicionadas de este mundo material, debemos seguir reglas y regulaciones. Al principio debemos hacerlo, porque es necesario, todos venimos de diferentes realidades, con diferentes karmas, con diferentes cosas, y debemos alinearlos. Todos nosotros debemos alinearnos sobre un punto, y ese punto es Krishna. Pero para eso nosotros necesitamos seguir reglas y regulaciones, porque si no le damos reglas y regulaciones a la mente, ¿cómo podemos practicar un control? Es necesario, ¿no? A veces nos queda pesado, a veces nos parece muy duro el proceso, a veces, etcétera. Pero debemos entender que al inicio es necesario, hasta que nosotros, así, con la práctica del tiempo, de los años, podamos desarrollar otras cualidades necesarias para tener, así, una relación más espontánea, porque a veces vemos que en los practicantes se confunde esto de seguir reglas y regulaciones o tener algo espontáneo. No se niega ese sentimiento espontáneo con Krishna, porque cada alma es individual y nadie puede juzgar, sí, esa relación que está cultivando con Krishna. Pero no quieren seguir las reglas y regulaciones, solo quieren seguir lo espontáneo. Y eso no es posible. No es posible porque vemos que con el tiempo su mente se descontrola. Y esto significa no canto mayapa, no sigo algunos principios, etc. Fijar la mente. En el verso 7 nos dice, en el significado de Srila Prabhupada, cuando la mente de uno está fija en la naturaleza superior, no queda más remedio que seguir los mandatos del Supremo. La mente tiene que admitir alguna orden superior y seguirla. Aceptar una autoridad. Venimos de ser almas rebeldes, ¿no? Entonces,
nos cuesta aceptar una instrucción, nos cuesta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces aquí está la figura del maestro espiritual, la autoridad. Porque nos cuesta tanto aceptar esta autoridad que cuando otros devotos nos dicen las cosas, nosotros nos ponemos en un estado competitivo y juzgamos o criticamos. Él o ella me dijo, pero ¿cuánto él o ella practica y hace y no hace, y yo hago y digo, y etcétera? Entonces necesitamos de una figura fuerte, que es el maestro espiritual, que nos diga, haga esto, y el devoto igual puede elegir, sigo o no la instrucción del maestro espiritual. Por su bien, siempre debe seguir esa instrucción. Si nosotros no podemos aceptar la autoridad de un maestro espiritual, no podemos aceptar la autoridad de lo que nos está diciendo Krishna. Nosotros no podemos tener una relación con Krishna si no pasamos por el maestro espiritual. El maestro espiritual es la prueba. En el verso 25 nos dicen el significado: mediante la debida convicción e inteligencia uno debe cesar gradualmente las actividades de los sentidos. La mente, al ser controlada por la convicción, la meditación y el cese de las actividades de los sentidos, debe ponerse en trance. Hemos leído varias características: controlar la mente, fijar la mente, desarrollar convicción, desarrollar inteligencia. No es que para controlar la mente tenemos que hacer solo una cosa, no. Necesitamos muchos ingredientes. Y todos estos ingredientes significan, yo para así adquirir una cualidad debo vencer una anarta. Porque esa anarta representa el obstáculo para desarrollar esa cualidad trascendental. Entonces, cuando nosotros queremos entender una cualidad, por ejemplo, humildad, sumisión, etc., el Bhagavad Gita nos da una lista de esas palabras que nosotros podemos entender que humildad para mí, Harivilasa, es una cosa y para cada uno de ustedes puede ser otra debido al condicionamiento de cada uno. Entonces, no, humildad o la palabra que nosotros queremos buscar, la tenemos que buscar en los Vedas, porque los Vedas es la fuente donde nos da el conocimiento. Si no, la Prabhupada nos explica, el resto son verdades relativas. La verdad absoluta es los Vedas. Y esto nos ayuda mucho a, como decía antes, salir de esta dinámica de confrontar o especular con otros devotos sobre ciertos puntos. La fuente siempre debe ser los Vedas. En este caso, Bhagavad Gita tal como es, Srila Prabhupada. Fortalecer la mente. De modo que el sistema de yoga tiene como objeto fortalecer la mente, no desviarla. Esa es la perfección del sistema de yoga. Savaimana Krishna Paradavindayo. Srimad Bhagavatam 9.4.18. Por lo tanto, el sistema de yoga más elevado y perfecto es controlar la mente. Y puedes controlar la mente muy fácilmente si mantienes los 2 pies de loto de Krishna dentro de ti. Eso es todo. Simplemente piensa en Krishna y serás conquistador, serás victorioso. Te volverás el yogi más elevado, porque después de todo el sistema de yoga es yoga intra y samyama. Entonces aquí, esta palabra Padaravindayo son los pies del loto de Krishna. Uno debe siempre refugiarse en los pies de Krishna. Y esto es dhyana yoga, meditación, trance. Control de los sentidos. La mente y los sentidos necesitan de ocupaciones. La simple abnegación no es práctica, de modo que para la generalidad de la gente la ocupación trascendental de los sentidos y la mente es el proceso perfecto para el logro trascendental, que en el Bhagavad Gita recibe el nombre de yukta. Yukta, yoga. Debemos siempre estar ocupados, mente, cuerpo y palabras. Conciencia de Krishna nos da el conocimiento teórico, pero debo aplicarlo. Debo llevar a la práctica de mi día a día. A veces consideramos que así no podemos seguir el proceso debido a las circunstancias que nosotros tenemos en nuestra vida.
por el lugar que vivimos, por las personas con las que vivimos. Y eso es una excusa. Es una cosa que nosotros ponemos para decir que nosotros no podemos o no queremos, no deseamos realmente seguir el proceso. Porque no nos está pidiendo cosas imposibles, en verdad. No depende de que tengamos dinero para hacer estas cosas. No depende que no tenemos tiempo para hacer estas cosas. No, solamente nos está diciendo en ocupaciones, un servicio devocional puede ser pequeño. Tenemos un cuadrito, le ponemos una flor. Eso es un servicio devocional. ¿Cuánto nos costó eso? Tenemos un cuadrito, una deidad, le ponemos un vasito de agua. ¿Cuánto tiempo me llevó? ¿Cuánto dinero necesité? No se trata de lo externo que me impida hacer mi servicio devocional. Es mi mente la que me lo impide. Por eso nos pide el control de la mente. La mente siempre debe tener a Krishna en el centro. Vivo y existo para Krishna. Ahí mi vida va a ser exitosa, en el sentido que voy a tener mi autorrealización. Voy a estar satisfecho, voy a estar en paz. No voy a encontrar un enemigo allá afuera. Porque si no, mi mente me proyecta muchas cosas. Y el 99% de lo que proyecta la mente no existe, son invenciones mentales. Fe y determinación. El practicante de yoga debe ser determinado y debe proseguir pacientemente con la práctica sin apartarse de ella. Uno debe estar seguro del éxito final y seguir esta senda con gran perseverancia, sin desanimarse. La práctica del yoga, especialmente el Bhakti Yoga con conciencia de Krishna, puede que parezca una cuestión difícil. Pero si alguien sigue los principios con determinación, es seguro que el Señor lo ayudará, pues Dios ayuda a aquellos que se ayudan. Sinceridad, ¿no? Si yo realmente quiero en mi corazón a Krishna y seguir el proceso de conciencia de Krishna, no hay obstáculos. ¿Por qué? No puedo dudar. Estoy en contacto con la suprema personalidad de Dios. ¿Qué es un obstáculo para Krishna? Si Krishna lo quiere. Si Krishna ve que ese practicante realmente quiere ayuda, Krishna lo ayuda. ¿Cuál es esa dificultad? No hay. No podemos dudar de la suprema personalidad, podemos dudar de nosotros, ¿no? De Kalivilasa, un ser contaminado de este mundo material, pero no de Krishna. Krishna nos dice, yo le doy la inteligencia para que pueda entenderme, superar sus problemas, hacer de su vida un éxito. Pero también nos dice, en la medida que ese devoto o ese practicante se entrega, yo lo recompenso. Entonces esto es una decisión personal de cada devoto, de cada practicante, ¿no? ¿Cuánto yo realmente, así siendo sincero en el corazón, cuánto realmente quiero a Krishna en mi día? ¿Qué porcentaje quiero a Krishna en mi vida? ¿Qué porcentaje quiero mi complacencia personal? Conclusión. Krishna afirma que no podemos pensar en el yoga sin el control de la mente y los sentidos. También se deben frenar los deseos materiales que no contribuyen a la autorrealización. Por lo tanto, una práctica constante de un proceso genuino de autorrealización es esencial para purificar y controlar la mente. Condiciones sine qua non para alcanzar el estado de conciencia espiritualizada. Entonces, nosotros estamos siguiendo este proceso de conciencia de Krishna y tenemos el Jaya o el sacrificio para esta era de Kali, que es cantar los santos nombres, ¿no? Cheto Darpanam Arshanam, limpiar el corazón de todas esas impurezas, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Y eso es, cantar Hare Krishna, es invocar a Dios, invocar a Krishna, ¿no? Y nosotros, cuando estamos cantando, estamos pidiéndole al Señor, por favor, ocúpenos en servicio.
Pero si nosotros le estamos pidiendo a Krishna, ocúpeme en servicio, y después se presentan las oportunidades para hacer servicio y no lo hacemos, ¿por qué cantamos? Debemos entender que si nosotros cantamos Hare Krishna, se van a presentar oportunidades para hacer servicio devocional y menos actividades del mundo material. Bueno, Srila Prabhupada nos dice, póngase de acuerdo porque no puede querer las dos cosas. Esto es contradictorio. Son dos cosas que usted quiere muy antagónicas. Decida. Entonces, el corazón debe ser sincero. Bueno, yo canto conciencia canto Hare Krishna en este momento porque quiero en mi vida ciertas cosas. Yo llego a conciencia Krishna porque estoy afligido, porque quiero lo que quiero. Pero no puedo pretender tener un avance espiritual significativo si cuando yo canto y el Señor conecta o conecto con Él y se crea una situación de poder servirlo y complacerlo, niego esa actividad. Es como si la Prabhupada dice querer encender un fuego y tirarle agua continuamente. No es posible. Entonces, nosotros debemos superar esta mente material y actuar con inteligencia, Buddhi Yoga. Buddhi Yoga significa entender todas estas dinámicas y Buddhi Yoga me llama a la madurez, a la responsabilidad. ¿No? Una pregunta, ¿por qué quiero a Krishna en mi vida? Si quieren aportar algo, preguntar algo, son todos bienvenidos. Padmavati, tenés el mic. Ahí va. Hare Krishna, ¿cómo están? Reverencias para todos, todas las glorias de Srila Prabhupada. Bueno, muchísimas gracias, Prabhu Hari Vilasa, por la clase. Muy, muy lindo. eh, y me gusta mucho pensar en esto de la misericordia del Señor, cómo se presenta, ¿no? A medida que el devoto va teniendo más fe, se va entregando, es como que Krishna reciproca mucho más. Y desde el día uno se puede ver esa misericordia, ¿no? Desde que el devoto comienza a conectar y ya el primer día, ¿no? Que empezamos a estar en contacto con los devotos, con el servicio, es como que se manifiesta toda la misericordia y es constante, ¿no? Solo que también tenemos que tener esa visión de poder, sí, esa conciencia de poder ver la misericordia del Señor detrás de cada cosa, ¿no? Eh, pero la misericordia de Krishna es constante y eso es muy lindo porque Krishna también reciproca según el deseo del devoto. Entonces también es como que tenemos que pulir nuestros deseos, espiritualizar nuestros deseos, porque ese servicio, lo que vamos pidiendo mientras vamos orando, vamos cantando Hare Krishna, vamos pidiéndole al Señor que nos ocupe en servicio, y bueno, y eso se presenta por misericordia del Maestro Espiritual, por misericordia de Krishna, eh, pero también hay veces que se presentan situaciones que pueden ser negativas como una misericordia del Señor, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso? Haribol, Madre Padmavati, reverencia. Bueno, si pensamos que es negativa, también es una posición relativa, como todo en el mundo material, todo es relativo. Entonces, negativo desde qué aspecto? Tal vez negativo porque no puedo practicar conciencia de Krishna o porque me saca o me impide hacer algo en el mundo material. ¿Desde qué punto sería negativo? Si nosotros consideramos, como nos explicaba un devoto en Brasil, que el Señor tiene un plan divino para todos nosotros, que lo único que hace Él por nosotros son cosas buenas. Entonces, no hay negativo.
No existe eso. Eso es un producto de un concepto material de la vida, positivo o negativo. Krishna solo hace el bien. Entonces, no sé cómo, si los devotos quieren aportar su opinión. Claro, por ejemplo, a medida que el devoto va avanzando en su canto, ¿no? Es como que el devoto va visionando que todo es misericordia del Señor. O sea, más avanzado es el devoto, más puede ver que todo a su alrededor es misericordia de Krishna. Claro, todo es misericordia de Krishna. Usted, así, todo lo que está obteniendo hoy es solo misericordia de Krishna. Porque nada sucede sin la voluntad del Supremo. Hare Krishna. Sí, respecto a lo que dice Padmavati, se me viene a la mente un fragmento de una clase de Bhakti-Vishnun Swami que anda divulgándose mucho, que dice que, como que así como se prepara un teléfono para recibir llamadas, así también los practicantes se preparan para recibir la misericordia de Krishna. Como que la misericordia está siempre ahí, está todo creado y fundamentado y planeado para que las almas vuelvan a Krishna, pero a veces uno no lo aborda de esa manera, ¿no? Mientras más condicionado uno por el ego falso, menos puede ver todo como misericordia de Krishna. Y sí, Prabhu. Haribol Prabhu. Entonces, un punto interesante es que nosotros tenemos libre albedrío, ¿no? Se presentan las oportunidades, pero nosotros estamos decidiendo. Un punto muy importante en esta decisión muchas veces es cuando nosotros vemos que nuestro avance también significa una profundidad en conciencia de Krishna y un desapego del mundo material, y todavía estamos apegados, ¿no? Estamos apegados a alguna situación, a alguna persona, y conciencia de Krishna nos está ofreciendo justamente a veces el desapego de esa cosa. Entonces, ahí está nuestra decisión, ¿no? Como no nos sentimos a veces tan apegados por Krishna y sí por el concepto material, optamos por el concepto material. Y si nos saca eso, consideramos que es algo negativo. Pero justamente ayer comentaba con los devotos, los pándavas le preguntan a Krishna, Señor, usted está cerca de nuestro, es nuestro mejor amigo, y sin embargo así sufrimos tanto, perdimos todo el reino, todo. Y Krishna dijo, esa es mi misericordia especial, ¿no? Entonces, nosotros consideramos a veces cuando perdemos algo como algo negativo, pero conciencia de Krishna nos dice que cuando perdemos algo es la misericordia de Krishna que hace que nosotros nos apeguemos más a él. Entonces, nosotros con nuestro libre albedrío, como decía la madre, purificar nuestros deseos significa que nuestros deseos sean, cuando se presenta esa situación, naturalmente elegir a Krishna. Ese es un deseo purificado. Ya no vamos a tener que estar con la mente luchando o valorando a ver qué es mejor o peor para nosotros, porque surgirá natural del corazón. Pero como todavía estamos en un estado mixto, contaminado, nosotros muchas veces nos atraemos por lo material. Gracias, Prabhu. Siguiendo este análisis del deseo, ¿no? Cuando usted nos explicaba que sí, hay un punto que supongo que es relativamente natural en el sentido de que hemos pasado más tiempo condicionados que, que en conciencia de Krishna, por lo menos en esta vida, y hablo por mí, como que es natural que practicando todavía hayan deseos materiales y como que se produce esa disyuntiva de, de querer satisfacer dos tipos de deseos con naturaleza diferente, ¿no? Deseos espirituales y deseos materiales, y que eso, según Prabhupada, es como el agua y el aceite, y es lo que nos impide avanzar espiritualmente. Pero hay algo en la conciencia de Krishna que a pesar de
eso suceda, ¿no? Uno, si se mantiene dentro de la práctica, puede ir avanzando igual, ¿no? Por más que uno tenga deseos y encima se esfuerce por satisfacer esos deseos materialistas. Qué es eso, Prabhu? Que a pesar de tantos deseos materiales y que a veces caemos en esforzarnos por cumplir esos deseos materiales, aún Krishna nos mantiene ahí y nos ayuda a gradualmente eliminar esos deseos materiales. Haribol, Prabhu. Bueno, entonces, primero vemos que entramos en contacto en conciencia de Krishna por un sentido egoísta. Estamos pensando solamente en nuestro bienestar. Uy, conciencia de Krishna me ofrece algo que yo puedo estar un poco mejor. Puedo estar más tranquilo mentalmente, emocionalmente más estable. Algunas cosas que me traen beneficio. Y eso es normal porque somos Kanishta Dikaris. Pero conciencia de Krishna nos pide pase ese obstáculo, ¿no? Cuando conciencia de Krishna no nos impide satisfacer deseos materiales, pero lo que nos enseña es que no, que ese deseo material sea nuestro propósito de existir, ¿no? Cumpla con su deseo material, porque usted es un cuerpo, no es un cuerpo, bueno, está dentro de un cuerpo, necesita satisfacer, pero el gran secreto de conciencia de Krishna es cuando nosotros entendemos que ese deseo material que tenemos, ocupémoslo en conciencia de Krishna. Si nosotros nos queremos dar un gustito, porque está bien, porque nosotros ponemos mucha dedicación, mucha energía, mucho esfuerzo en el mundo material para también obtener algo. A nadie se le niega eso. Pero así se convierte en algo material cuando es egoísta, porque en realidad lo material, entendamos que es una energía de Krishna. No es el objeto en sí, es la actitud. Krishna no nos niega nunca. Para eso crea todo, para satisfacer nuestros deseos. El mundo material es para eso, si no, no lo haría. Pero Krishna nos está ayudando que nosotros pasemos de esa etapa de actuar egoístamente a, sí, que se lo ofrezcamos al Señor. Muchas gracias, Prabhu. Doris. Sí, Hare Krishna, gracias por la clase, Prabhu Hari. La verdad que estuve meditando sobre el tema de la mente y recién caigo en la cuenta de que la mente es la que controla todo a nivel material, no los ojos, no la nariz, no la boca, no los oídos y los demás sentidos que tenemos. Es la mente, digamos, aquí la que tiene más poder, porque yo creo que la mente, aunque estemos dormidos, sigue funcionando. La mente no descansa y sigue con todo lo que captó en el día y esa memoria que le queda, yo creo, ya sea positiva, negativa, la mente como es material, en este caso, está funcionando constantemente. A veces los devotos tratan de reprimir a la mente, pero sabemos que eso no se puede, no se puede detener el funcionamiento de la mente. Y lo que sí se puede es darle a la mente otra ocupación, otra visión, otro trabajo, pensar en Dios, en Krishna, pensar en cosas relacionadas a Dios. Y esto se puede a través de que con los ojos captamos imágenes de Dios. Durante las 24 horas tenemos esa posibilidad. ¿Qué es lo que vemos, no? ¿Qué es lo que escuchamos? Todo eso para que se haga como una memoria, vamos a decir, espiritual, sin ningún deseo, vamos a decir, ya de, inclusive de servir a Dios. Tal vez lo estamos haciendo para nuestro bienestar, como usted bien decía. En un principio todo comienza así, yo quiero estar bien, voy a probar esto que se me propone, esta medicina, y a ver si funciona. Y en mi caso yo lo apliqué y yo considero que funciona. Y cada uno tendría que dar ¿no?
su experiencia, cada uno lo tiene y algunos no lo ven. Y yo como soy muy perceptiva, digamos, sí vi que a nivel de mente ya dejé de pensar en cosas que eran materiales, como usted decía, porque la mente sigue fabricando más pensamientos sobre algún problema. Y en cambio pensar en Krishna, en que tengo que cantar mi yapa o meditar en la clase que escuché, ya tengo otra función, ya tiene la mente. Y sobre lo que preguntaba Padmavati, sobre cada persona, qué es lo que recibe, cada cuerpo tenemos un karma, tenemos ya algunas cosas que nos van a llegar. Dicen que gracias a la conciencia de Krishna uno disminuye esas, vamos a decir, esas cosas que nos van a llegar al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaron miles de cosas a nivel de cuerpo, cirugías, en fin, pero yo no me enojé, yo estaba feliz, tranquila. O sea, yo digo, ¿por qué no me enojo? O sea, claro, no perdí un pie, una mano, que debe ser más drástico, ¿no? Pero a nivel físico, sí, uno tiene muchas pérdidas que las tiene que aceptar, ¿no? A nivel material, ¿por qué? Porque es por un descuido. Y bueno, yo no, inclusive mi hija me preguntaba en el parto si había llorado, o sea, si me había dolido el parto al nacer, yo le dije que no. Yo no, todo el mundo dice que el parto duele y me dijeron que yo era una mala madre por no haber sentido dolor. Y yo le digo, no, porque yo estaba feliz, mi felicidad superaba el dolor, porque yo decía, voy a tener un bebé y va a cambiar mi vida. O sea, tenía otra expectativa, ¿no? Un milagro, va a ser una bendición de Dios, o sea, como que tenía mucha cosa mental y el dolor no lo sentí. En muchas de las cirugías no lo sentí. Para el dolor no tomo ningún remedio, no me hace efecto, al contrario me hace mal. O sea, a veces el cuerpo ya espiritualmente se condiciona para soportar todos esos dolores, tolerar. Y yo creo que uno no lo ve tanto como un dolor, como usted decía. No existe el dolor ni el sufrimiento, lo positivo, lo negativo, es una invención que mi hermana decía, es una sugestión, porque ella estudió medicina. Y yo le decía, me duele mi mano, y ella me pellizcaba el pie y me decía, ahora te duele el pie. Bueno, Prabhu, gracias, Hare Krishna. Haribol, algo que nos podríamos preguntar, si sabemos que existe esta mente material, ¿existe una mente espiritual? ¿Krishna tiene una mente espiritual? Sí, sentir, pensar y desear. Si nosotros pensamos en las gopis, ¿tienen una mente espiritual o una mente material? Conciencia de Krishna significa purificar. Así como purificamos los sentidos, purificamos la mente. Si queremos purificar los deseos es una función de la mente. También el sentir y también el pensar. Entonces estamos purificando la mente. Lo que hacemos es que la mente, en vez de trasladar esas tres funciones al mundo material, la traslade al mundo espiritual, donde originalmente es así. Entonces nosotros, así cuando estamos haciendo alguna actividad, solo podemos analizarnos. ¿Estoy actuando con una mente material o una mente espiritual? No es para mostrar entre comillas, lo caído que soy. No es esa la función. No me tengo que pegar gratis, ¿no? Conciencia de Krishna es solamente una oportunidad para que yo sane mi corazón. Pero si yo lo practico de una manera en que todo el tiempo me estoy pegando por lo que no logro, no está siendo favorable mi práctica. Eso es un síntoma de que el proceso no está siendo favorable. Lo estoy imponiendo. Entonces, como decía antes, tiene que ser natural. Lo poco que yo haga, que sea natural, que sea favorable en mi día, que tenga, como decía la madre, impresiones, samskaras positivos espirituales. Dejar de tener esos samskaras materiales.
Cuando yo recuerde un samskara, me encontré con un sannyasi, con un guru, estuve en un ratayatra, canté con los devotos, tomé prayadana, todos esos son samskaras espirituales. Muchas gracias, Prabhu. Prabhu, ya pasó 1 hora, no sé si tiene tiempo para una pregunta más. Está Miriam. Sí, no, yo quiero. Sí, Miriam. Hoy termina Damodar. Sí. Bueno, gracias. Hare Krishna. Bueno, les puedo leer una reflexión final. Claro, Prabhu. Mi cuerpo significa sentidos. Así que los sentidos, mis actividades significan actividades sensuales, eso es todo. Pero por encima de los sentidos está la mente. Por encima de la mente está la inteligencia. Por encima de la inteligencia está el alma espiritual. Si uno está en el plano espiritual, en el plano del alma, entonces su inteligencia se espiritualiza, su mente se espiritualiza, sus sentidos se espiritualizan, él se espiritualiza. Este es el proceso de conciencia de Krishna. Porque en realidad el alma espiritual está trabajando, pero le ha dado su poder a esta mente tonta. Pero cuando está despierta o el amo está despierto, el sirviente no puede hacer nada. Tonto. Del mismo modo, si usted está despierto en conciencia de Krishna, su inteligencia, su mente o sus sentidos no pueden actuar tontamente. Deben hacerlo de acuerdo a eso. Eso es espiritualización. Eso se llama purificación. Shila Prabhupada aquí, Chai. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Prabhu, por su tiempo, por estar con nosotros. Muchas gracias a Tita Una, que se encargó de contactarlo. Muchas gracias Ya, ya tengo una. a todas las personas que participaron de hoy, que quisieron ocupar un ratito de su tiempo con nosotros para leer esta Bhagavad Gita. Así que muchísimas gracias y nos veremos el viernes que viene si Krishna así lo desea. Haribol. Haribol, Hare Krishna. Yes.